nuestras redes sociales. A continuación, palabra de Dios. Amén. Mis estimados hermanos, vamos a continuar con esta temática interesantísima que es fundamental en la doctrina cristiana. Hablamos de la resurrección y en esta oportunidad quiero invitarle a que abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 15 y versículo 30. 1 Corintios capítulo 15 y versículo 30. Vamos a leer 30 y 31. Capítulo 15, versículo 30 y 31. Cuando lo encontremos, puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Lo leemos juntos. 1 Corintios, primera carta o epístola a los Corintios, capítulo 15, versículos 30 y 31. Dice la palabra de nuestro Dios. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Hasta allí y oramos. Padre, en esta tarde, háblanos al corazón, instrúyenos con tu palabra. Queremos aprender, queremos recibir más de ti. Que al momento de retirarnos de este lugar, lo hagamos de manera diferente de como hemos llegado. Que nuestra mente y corazón estén receptivos, dispuestos a tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar otros asientos, mis estimados hermanos. La semana pasada veíamos algo muy interesante referente a la resurrección, y es que recuerde que habrán diferentes tipos de personas. Bueno, cuando digo diferentes tipos me refiero en cuanto a su fe, diferentes tipos de personas que van a resucitar. En el Nuevo Testamento se habla de los muertos en Cristo. Y la palabra dice que los muertos en Cristo, ¿qué dice, hermanos? Resucitarán primero. Pero no podemos hacer a un lado que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, si nos vamos a los profetas, por ejemplo, Eliseo, Isaías, Jonás, Habacuc, los profetas del Antiguo Testamento. Mis estimados hermanos, no podemos hacer a un lado el hecho de que fueron personas que consagraron sus vidas a Dios y que murieron como todo ser humano. El detalle es que ellos también van a resucitar. Lo único que a ellos, estoy hablando de todos aquellos que tuvieron su fe en Jesucristo, en Dios, en el Antiguo Testamento, ellos no son muertos en Cristo. ¿Cómo se les denomina a ellos? Se les llama, hermano, los santos del Antiguo Testamento. La palabra santo no como tradicional o religiosamente se conoce, ¿verdad? Sino como aquellos que fueron apartados y consagraron sus vidas para Dios. Ellos también van a resucitar. Pero en el período llamado la Gran Tribulación, también habrán personas que no van a permitir ser marcados con el sello de la bestia. Y ellos van a perseverar, hermanos, hasta el fin, hablando en periodo tribulacionario, para no ser marcados. Y algunos de ellos van a morir. Ellos también van a resucitar. Y si usted recuerda, el domingo anterior decíamos, en el momento que Cristo viene por su iglesia, en el rapto de la iglesia, allí resucitan los muertos en Cristo. Luego de eso viene un periodo, el periodo tribulacionario. La Biblia lo describe como 7 años. Al final de ese periodo, cuando Cristo viene ya no por su iglesia, sino con su iglesia, entonces, hermano, tendrá lugar otra resurrección. ¿Quiénes van a resucitar allí? Van a resucitar los santos del Antiguo Testamento y los santos de la tribulación en ese momento. Ahora, pero falta otro tipo de personas. ¿Cuáles? Los que nunca pusieron su fe en Dios, los que nunca fueron justificados, los que nunca reconocieron la grandeza de Dios, hablamos del Antiguo Testamento, y nunca pusieron su fe en Jesucristo, hablamos del Nuevo Testamento. ¿Y ellos en qué momento? La Biblia habla de otra resurrección. Recuerda que citamos Apocalipsis 20 el domingo anterior.
Allí dice, hermano, que la muerte o el Hades, dice, entregará sus muertos, grandes y pequeños. O sea que allí habrá otra resurrección. ¿Quiénes van a resucitar allí? Todos aquellos que nunca pusieron su fe y su confianza en Dios. Todos aquellos que nunca reconocieron a Cristo como su Señor y Salvador personal. Entonces, ahí está, hermano, la cuestión de la resurrección. Ahora, viene el apóstol, y eso corresponde al domingo anterior, vamos a lo que nos compete ahora. Viene el apóstol y hace una pregunta a los hermanos de Corinto, le dice, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Ahora, esa es una realidad no para Pablo, es una realidad para todos nosotros. Todos nosotros, cada día, ¿qué pasa, hermanos? Morimos. Cada día está más cerca el momento en el que vamos a simple y sencillamente a pasar de esta condición terrena. Eso es así, hermano. No es cuestión, yo recuerdo que nuestro pastor general decía algo que tiene mucha razón, o tenía mucha razón. Decía, ¿por qué cree que le celebran el cumpleaños? Decía. Porque el cumpleaños parecería que fuera una celebración que a la mayor parte de personas les gusta. Pero ¿por qué cree que se lo celebran? Decía él. Para que se le olvide que se está muriendo. Sí, si cada vez que cumpleaños, hermano, no es un año más. ¿Qué es, hermano? Un año menos. Pues sí. Entonces, ¿a qué referencia hace el apóstol cuando dice que cada día muero? El sentido a ese versículo nos lo va a dar el siguiente. Dice versículo 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Ahora, ¿cuál era la enseñanza que se había o que estaban algunos tratando de meter en la iglesia? Escúcheme bien. Estaban en la iglesia, pero no creían, hermanos, y pongámoslo en ese término, decíamos la vez anterior, cuando se habla de la resurrección, citamos la vida eterna. Los que estamos en la casa de Dios o los que confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, creemos que nuestra vida terrena, hermano, es transitoria, es pasajera, que tenemos una eternidad en la presencia de Dios. En otras palabras, nosotros creemos en la vida después de la muerte. Hay personas que cuestionan eso y dicen, ¿y cómo sabemos nosotros que después de muertos hay algo después? Y presentan ciertos argumentos. ¿Quién se ha muerto y ha regresado de allí para testificar qué es lo que hay del otro lado? Hermanos, y la mayor, digamos, el testimonio más grande que tenemos de eso es Jesucristo mismo. Hay personas que testifican, ¿verdad?, de que han muerto y que han visto cosas y todo lo demás. Quiero darle mi opinión muy personal. En lo personal, independientemente de lo que ellos puedan declarar, lo que ellos puedan decir, que vieron, que estuvieron allá, independientemente de eso, no, mi fe no se fundamenta en el testimonio de ellos. Mi fe no se fundamenta en el testimonio de ellos. Mi fe se fundamenta en lo establecido por nuestro Señor Jesucristo. Porque, mis estimados hermanos, hay personas que pueden testificar un montón de cosas, pero cuando lo evaluamos a la luz de la Biblia, hay cosas que son inconsistentes. Hay cosas que la Biblia no dice, y como la Biblia no dice, no podemos asegurarlo. Hay personas que dicen, mire, cuando yo sentí que me moría, testifican algunos, ¿verdad? Sentí como que entraba en un callejón oscuro y que al final había una luz. Son los túneles de allá del litoral, hermano, después del puerto, ¿verdad? Ahí se ve eso. No hay algo que en la Biblia nos testifique de que eso es así. No lo hay. Y yo le diría, hermano, usted no se complique la vida pensando cómo va a ser ese momento.
usted regocíjese sabiendo que el día que usted parta de este mundo material, hermano, usted va a estar en la presencia de Dios. ¿Cómo va a ser esa condición? La Biblia lo describe. El detalle es que como la Biblia lo describe, hermano, es una condición que para nosotros es demasiado, digamos, fantástica, y algunas descripciones tienen que ver con aspectos terrenales para que nosotros tengamos una idea. No es que así es. Por ejemplo, Apocalipsis dice que habrá, hermano, un mar de cristal. Ahora, ¿será que efectivamente será cristal? Porque si es cristal no se puede bañar allí, ¿verdad? Porque si es cristal deja de cumplir la función del agua, que es la regulación de la temperatura. Mire, y las calles de oro, o sea que el oro es casi celestial, hermanos. No, o sea, el escritor lo que hace es describir con palabras terrenales aquello que escapa de su condición. Hermano, si le pusiéramos, por ejemplo, si le pusiéramos acá el interior de una cabina de avión, yo no sé si alguien sabe de aeronáutica aquí, no, nadie, yo tampoco, hermano. Entonces, imagínense que le pusiéramos la cabina de un avión y le dijéramos a usted, hermano, descríbame lo que allí está viendo. ¿Qué ve? Algunos van a decir, un montón de relojes veo yo ahí. Porque simplemente lo asocia, no lo puede describir, lo asocia. Entonces, conforme a lo que lo asocia, así lo declara. Mira, hay relojes grandes, chiquitos. Nadie va a decir, mire, este instrumento se llama, ¿verdad?, técnicamente tal cosa, esto sirve para tal cosa, a menos que conozca de la situación. Entonces, imagínese usted, en este caso, el apóstol Pablo dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo y vio cosas, hermano, que no podía expresar. No podía expresarlo. Juan, hermanos, cuando Dios le dio la revelación de la condición celestial, Juan describe en términos terrenales lo que no tiene palabras para describir. Dice, no, esto es como que fuera un mar de cristal, una cuestión, una belleza tal, las calles, ¿verdad?, como de oro. Está describiendo una condición que él, hermano, escapa de su condición. Entonces, el apóstol dice, hay una vida después de la muerte. ¿Qué sentido tiene que yo me arriesgue tanto si esa condición no existiera? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene de que nosotros oremos, que nosotros expresemos nuestro sentir, si no hay un Dios que lo esté escuchando? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene que nosotros digamos que tenemos fe, hermanos, si esa fe queda simplemente suspendida en el aire, se va en el viento, que no tiene un receptor? ¿Qué sentido tiene? Por eso el apóstol dice, miren, ¿de qué me aprovecha si yo peleara con bestias, si yo hiciera esto, si no hay resurrección? ¿Qué sentido tiene? La vida cristiana, podríamos decirlo, tiene dos partes. Nuestra condición terrenal, ¿cómo influye mi vida espiritual, mi relación con Dios en mi condición terrena? ¿Cómo influye? ¿Qué es lo que marca la diferencia? Hermano, no se trata de decir, no, pues yo un día voy a estar allá en el cielo, en la presencia de Dios. No se trata de decir eso. Evalúelo bajo condiciones, hermano, en las que podamos hablarle. Pongamos un ejemplo. No cuesta, hermanos, no cuesta hablarle a otra persona que comparta nuestra fe. Yo podría venir, hermano, y todos nosotros pues creemos en Dios y tenemos nuestra esperanza en Él, y decirle, hermano, vamos a estar en el cielo, en la presencia de Dios, y todos nosotros tranquilos. Imagínese que le tocara hablar con un ateo y le dijera, ¿y si Dios no existe, qué está haciendo usted? Y si Dios no existe, ¿para qué va a la iglesia? ¿Para qué va? ¿Cuál sería su postura, su argumento? Le dije, la vida cristiana tiene dos condiciones. La condición terrenal. ¿Cómo influye? Mire, se lo voy a poner en una sola condición bien sencilla. Cuando mi fe está puesta en Dios, espiritualmente o en términos terrenales, emocionalmente, yo experimento una estabilidad. ¿Qué experimento? Paz. ¿Qué me da Dios? Paz. ¿Me exime de problemas? No.
¿Pero qué tengo en Él? Esperanza. ¿Qué me ofrece? Una mejor calidad de vida. Esa es la primera parte, una mejor calidad de vida. Vive mejor una persona que tiene su fe y su esperanza puesta en Dios que una persona que no lo hace. Vive mejor. Porque la persona que no lo hace, hermano, todas las cosas las enfrenta a través de sus propias capacidades. ¿Y qué lo embarga? La desesperación, la angustia, la incertidumbre. Una persona que tiene su fe y su confianza puesta en Dios tiene paz, tiene esperanza, porque sabe que hay alguien que está detrás, hermano, ni siquiera detrás, está al frente de él peleando sus batallas. Esa es la condición terrena. Si nos vamos al plano espiritual, en el plano espiritual, mis estimados hermanos, la esperanza que a nosotros nos impulsa a no desmayar cuando las cosas no parecen favorables. Y eso es lo que el apóstol habla en este versículo. Dice, ¿qué sentido tiene? Si yo supiera que lo que hago no tiene un galardón delante de Dios, ¿qué sentido tiene que yo lo haga? Que me exponga, que soporte. Se lo pongo desde una perspectiva, usemos esta palabra que a mí no me gusta mucho, se lo pongo desde la perspectiva de liderazgo. En el liderazgo, hermano, hablamos de liderazgo secular. En el liderazgo secular, si algo no le funciona, si algo no logra armonizar, pongamos el ejemplo, usted toma la dirección de un equipo de fútbol, y para mantener un equipo de fútbol, hermano, hay que tener recursos económicos, hay que tener recursos, aunque sea equipo de barrio, hay que conseguir uniformes, hay que tener para el agua, y si quiere conseguir un buen jugador, aunque sea hay que darle 5 pesos o 2 cervezas, ¿verdad? Al final del partido. Entonces hay que tener recursos. Pero imagínense que de repente esa persona que se hizo responsable del equipo, de repente, hermano, hubieron quienes le dijeron que sí le iban a apoyar, que le iban a dar una mensualidad, de repente no aparece. De repente hay irresponsabilidad, los jugadores no llegaron, algunos ni siquiera avisaron. Entonces viene la persona y dice, ¿y yo qué voy a estar haciendo aguantando a esta gente? ¿Cuál es la reacción normal? Ay, que les quede. ¿Qué les quede? ¿Yo qué voy a estar haciendo? Hay gente que se mete en directivas de colonias, no sé si alguna vez le ha tocado a usted eso. Y eso es un gran problema usted. Está lidiando con la gente, ¿verdad? Que nunca se va a quedar bien con ellos. Se meten en directivas de colonias. Y de repente cuando la situación se vuelve tan hostigosa, ¿qué es lo que hacen las personas? Pues mire, ¿sabe qué? Ahí que lee. ¿Qué Dios? ¿Para qué me voy a estar amargando la existencia? Yo porque voy a estar peleando con la gente. Mire, vaya a cobrarle en algunas colonias. Mire, cóbrele a los vecinos lo de la vigilancia. Y no quieren pagar. ¿Y qué vamos a hacer? Ah, pues entonces hay que agarre otro esta cosa. Yo no voy a estar peleando con la gente. Así de esa manera. Ahora, y en el plano espiritual. En el plano espiritual hay que lidiar con personas también. Hay que lidiar con diferentes tipos de carácter, puntos de vista, criterios, malas costumbres, malos hábitos, mañas. Hay que lidiar con todo eso. Ahora, ¿por qué no tomar una actitud como la de los otros casos? Mire que en la iglesia los hermanos aquí, que mire que en la iglesia los hermanos allá, que mire que no quieren venir en la tarde, que mire que les cuesta a los servidores venir temprano, que mire, ¡ay, que les quede! ¿Por qué no? ¿Por qué no? El apóstol dice, no, si la resurrección no fuera verdad, ¿qué sentido tiene que yo me esté matando? Dice el apóstol. Si la vida espiritual, si la vida después de la muerte no fuera una realidad, si todo se terminara cuando las personas mueren, cuando nosotros morimos, si ahí terminara todo, pues entonces mire, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y no estoy hablando de portarse bien o mal para salvación, no estamos hablando de eso. Porque el apóstol Pablo le está hablando a creyentes que tenían que tener una postura. O usted tiene una relación con Dios o no la tiene. Porque si no la tiene y no cree que esto es una realidad, pues entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Qué está haciendo?
Pero si usted cree que efectivamente hay un galardón celestial, si realmente concibe que Dios, hermano, está allí esperando por nosotros, pues entonces entienda que todo lo que hace en esta tierra por Dios, por su obra, vale la pena. Vale la pena. Entonces por eso el apóstol plantea y dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras. Y aquí algunos dicen, ¿a qué se refería el apóstol con fieras? Porque fieras podía estar hablando literalmente de animales, que en aquel tiempo, que no había un desarrollo como nuestro, bueno, aún hermano, aún en nuestro tiempo, en nuestro país eso es rarísimo. No sé si vio una noticia de hace como 2 semanas, creo, 2-3 semanas, algo así, en donde aparecía interesante, ojalá, bueno, sería bonito que fuera verdad, en donde dice que unos muchachos de allá por Perquín o esa zona de allá de Morazán, pegado allá a Honduras, lograron captar la imagen de un felino, de un puma. Acá en nuestro país eso ya no. Antes hay un par de monos allá por Jiquilisco. Hablando de los de verdad, hermano. ¿Verdad? De los de verdad. En un lugar que se llama Chaguantique, ¿verdad? Ahí hay. Entonces, acá en nuestro país eso es, como decía, eso es raro. Pero hay otros lugares, como en la India, por ejemplo, en donde la extensión, digamos, del ser humano ha llegado, hermano, a límites en donde literalmente fieras invaden los pueblos. ¿Se imagina usted que no, estoy hablando de esos lugares, hermano, y se imagina usted tener que dejar cerrada la ventana y cerradas las puertas porque un tigre puede meterse y raptar a su niño que está durmiendo? O sea, esas condiciones existen en esos lugares. Lugares como en Rusia, donde puede salir a pasear en bicicleta y encontrarse con un oso. Ahí nomás en Estados Unidos, hermano, son cuestiones reales. Entonces, cuando Pablo dice que batalló con fieras, algunos lo toman literal y dice el riesgo que él enfrentaba al movilizarse de un lugar a otro. Era un riesgo. Y en algún momento pudo estar expuesto a esos peligros. Otros vienen y dicen, mire, cuando dice que batalló con fieras, puede estarse refiriendo a la oposición que había en las iglesias de aquella época. Una oposición fuerte, una oposición donde su vida corrió peligro en más de una oportunidad. Entonces, tómalo de las dos maneras y de las dos maneras pega. Luché con fieras, dice el apóstol. ¿Qué me aprovecha si los muertos no resucitan? ¿Qué me aprovecha? Cita una porción que está en el libro de Isaías. Comamos y bebamos, porque muerto el perro, se terminó la rabia. Ahí está todo. Ya aquí terminaron los problemas. Ya estuvo, ¿verdad? No hay más después de esto. Dice el apóstol, no. Si eso fuera así, yo no me dedicaría a las cosas que hago, dice el apóstol. No valdría la pena. Y alguien dijo en una oportunidad, miren, dijo, y si al final fuera cierto que no hay más después de la muerte y yo pudiera regresar y volver a nacer, yo volvería a ser cristiano, dijo. Pero si está consciente que ya no hay más, ¿por qué volvería? La respuesta fue, porque vivo mejor creyendo en Cristo que sin creer en Él, aunque no hubiera más. Y ahí es donde le exalto una vez más las dos condiciones, la vida terrenal y la vida espiritual. En la vida terrenal, ¿qué le va a dar Dios? Una mejor o mayor calidad de vida. Y en la vida espiritual, una eternidad en la presencia de Dios. Ahora, dice la Escritura, versículo 33. Y este versículo yo sé que la mayoría lo conoce. Dice la Escritura, no erréis, las malas conversaciones, que dice, corrompen las buenas costumbres. El apóstol estaba diciendo, no le preste atención a aquellos que quieren venir
y perturbar su fe y moverlo de sus convicciones espirituales. No le preste atención. Tenga cuidado a quien escucha. Tenga cuidado aunque tenga apariencia religiosa, aunque esté dentro de la iglesia, porque, hermano, las enseñanzas o las personas con quienes en algún momento Pablo tuvo que confrontar no eran personas mundanas, no eran personas que estaban fuera de la iglesia, eran personas que estaban, ¿dónde? Dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Que en algún momento venían e influían, hermano, o querían influir doctrinalmente en los otros creyentes. No, mire, si no hay resurrección, bueno, ¿y entonces ¿y qué está haciendo en la iglesia? No, sí, mire, yo no creo en eso. Yo conocí a un predicador, les he contado un montón de veces, de que él llegó a un punto de decir, no, dijo, yo creo en la Biblia, pero no en toda, dijo. Hermano, ya llegar a ese punto. Y era predicador. De eso dice el apóstol, tenga cuidado, no le preste atención a aquellos que en lugar de alimentar su fe, la van a hacer decrecer. Tenga cuidado. No todo aquel que se acerque con una intención bonita de hablar con usted, realmente quiere aportar a su vida espiritual. Tiene que tener cuidado de eso. Por eso el apóstol dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen. Hay cristianos que no están de acuerdo que usted se congregue mínimamente 3 veces a la semana. No están de acuerdo. Hay cristianos que le dicen, mire, si con el domingo es suficiente, ¿y para qué tanto usted? ¿Y para qué tanto? Hay cristianos que le van a cuestionar y le van a decir, no, y usted diezma. No, usted, ¿y para qué? Hay, entre comillas, cristianos así. Hay cristianos que le van a decir, mire, yo tengo intención de servir. Ay, no, usted. Después así lo van a tener, mire. Del cuello. Sí lo van a tener, ¿ve? No. Hay cristianos así. Y no solamente cristianos. Hermano, hay hasta personas que están involucradas en el ministerio que en lugar de motivar, hermano, hacen que las personas no quieran involucrarse más. Lo hacen. Cuando uno va a entrar al seminario, por ejemplo, yo no sé si aquí el apóstol alguna vez le pasó, pero cuando uno va a entrar, cuando uno está en los primeros años, le comienzan a decir, ahora ya va a ver, ya va a ver. Ya cuando, y más cuando uno ya está en lo último, le dice, ya va a haber arrastradas, que a cabazones, ¿verdad? Y todo, hermano, y le advierten de todo. O sea, nadie le dice, mire, hermano, pues tenga confianza, ¿verdad? Anime. No, todo lo contrario. Ya va a ver lo que le va a pasar. Uno pasa por unos acabazones, yo casi me muero, le dicen otros allá. Hermano, solo, o sea, situaciones que no vienen a motivar a nadie. Que no vienen a motivar. Y cuando uno les presta atención a esa gente, dice, ay, no, pues ya ni ganas dan de seguir así. Ni ganas dan. Entonces el apóstol dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces viene el apóstol y desarrolla una enseñanza maravillosa. Vea usted lo que dice. Si como, versículo 34, velad, o sea, estar atentos debidamente y no pequéis, porque algunos, ¿qué dice? No conocen a Dios. Para vergüenza vuestra, lo digo. Hermanos, conocer a Dios no implica que alguien diga, pero yo lo recibí. No, conocer a Dios. ¿Quién es Dios para usted? ¿Cuál es la concepción de Dios en su vida? Para algunos Dios sigue siendo un viejito amargado que anda buscando quien se porte mal para agarrarlo a garrotazos. Para algunos Dios sigue siendo eso. Para algunos otros, mis estimados hermanos, Dios está allá a la distancia, allá lejos, allá está Dios. No, ¿quién es Dios para usted? ¿Quién es Dios para usted? Entonces el apóstol dice, algunos no conocen a Dios. No conocen a Dios. No. Personas, bueno, creyentes, digamos, o religiosos, si usted le quiere llamar. Religiosos, hermano, que andan dictaminando juicio, pero mire, parecería que Dios vive enojado todo el tiempo. Parece que Dios vive enojado todo el tiempo. Y parece que el diablo tiene más presencia que Dios mismo. ¿Ha escuchado usted predicadores que mencionan 10 veces al diablo y una vez a Dios? Porque en todas partes andan viendo diablos, hermano.
Todas partes andan viendo demonios. En las paredes andan viendo demonios, hermano, qué sé yo, ¿verdad? Cualquier situación. Entonces, no conocer a Dios no implica que nunca haya hecho la confesión de fe. No conocer a Dios es que, ¿y quién es Dios, pues? En su vida, ¿quién es Dios? ¿Quiere que le diga algo? Si usted no lee su Biblia, si usted ignora lo que la palabra enseña, no conoce a Dios, hermano. Porque la descripción de Dios la encontramos ¿a dónde? En su palabra. Allí la encontramos. Allí. Entonces el apóstol dice, mire, algunos no conocen a Dios. No les preste atención. No les preste atención. Y sigamos leyendo. Versículo 35. Pero dirá alguno, buena pregunta, ¿verdad? ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Preguntas, digamos, polémicas acerca de la resurrección. Mire, y si vamos a resucitar, ¿cómo vamos a resucitar? ¿Cómo va a ser mi cuerpo resucitado? Algunos dirían, yo quisiera que fuera por lo menos unas 10 libras menos. ¿Cómo va a ser su cuerpo resucitado? ¿Qué edad voy a tener cuando resucite? ¿Qué edad voy a tener? Mire, y si uno se muere chiquito, va a resucitar chiquito, y si uno se muere viejito, va a resucitar viejito. ¿Cómo vamos a resucitar? Preguntas, ¿verdad? Polémicas de la resurrección. ¿Cómo? Ahora, viene el apóstol, y esta es la enseñanza que le decía. El apóstol no se va a complicar la vida explicando una situación, hermano, que pues no encontramos, digamos, evidencia en la Biblia de cómo va a ser. Yo no podría decirle, alguien dijo en una oportunidad, que creía, no dijo que era enseñanza, dijo, yo creo, dijo, que probablemente vamos a resucitar, pues con un cuerpo similar, decía, a los 33 años, porque esa es la edad con la que Cristo murió. Bonito, digamos, el ejemplo, bonito el ejemplo, pero no hay una fuente, una base bíblica para apoyar eso. No la hay, no la hay. Y entonces, ¿cómo vamos a resucitar? Yo le pregunto a usted, ¿qué le interesa? ¿Saber cómo va a resucitar o resucitar? Resucitar. ¿Cómo? ¿Qué me importa? Y lo que quiero es estar con mi Señor, independientemente. Ahora, el apóstol lo dijo de la siguiente manera, y bien interesante. Dice el versículo 36. Dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo, ¿cómo dice? Como Él quiso. Y a cada semilla su propio. Ahora, entendámoslo de esta manera. Imagínense cualquier semilla, una semilla de maíz, un frijol, un aguacate, hablando de la fruta, ¿verdad? Cuando decía, sí, el bicho, no, la fruta. La semilla tiene una forma, para que esa semilla pueda convertirse en árbol, hay un principio bien interesante. ¿Cuál es? La semilla tiene que morir. Porque usted no va a ir a sacar un árbol, le va a ver las raíces y va a decir, ¿y la semilla con la que te sembraron dónde está? No está. La semilla murió. Hermano, y nosotros no podemos determinar, aunque usted sepa de qué es lo que ha sembrado, usted no puede determinar cómo va a ser ese árbol. No puede determinarlo. Usted siembra una semilla de limón, usted puede deducir cómo va a ser el árbol. Este árbol va a medir 2 metros y su ramificación va a ser más o menos de unos 3 metros, ¿verdad?, de circunferencia. Va a tener, quizás va a tener unas 10 ramas, ¿verdad?, que va a distribuirse por todo la parte de la constitución del árbol. Nosotros no podemos saber cómo va a ser el árbol. No podemos saber eso.
aunque hayan árboles que se parezcan todos, como los de coco, ¿verdad? Usted no puede deducir cuántas palmeras va a tener, ni cuánto fruto va a tener. Usted no puede definir eso. No sabe cómo va a ser. Lo que sí sabe es que sembró una semilla y que va a ¿qué? A nacer. Entonces el apóstol dice, ¿y usted para qué se complica pensando cómo va a ser su cuerpo? Sepa que su cuerpo se va a ¿qué? A levantar. ¿Cómo? Al final, ¿qué me interesa cómo? Lo que yo quiero es tener la seguridad de que me voy a levantar de entre los muertos, que voy a tener victoria tal cual Jesucristo lo dijo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque sorbida es la muerte en victoria. Eso es lo que el apóstol estaba diciendo. Miren, ¿para qué complicarse con lo que la Biblia no dice? La Biblia no dice cómo va a ser ese cuerpo. ¿Qué dice la Biblia? Que se va a levantar. Terminemos y dice la Escritura. Versículo 38. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces, otra la de las aves. Otra pregunta referente a la resurrección es, pero mire, ¿y si vamos a estar eternamente con Él? ¿Cómo va a ser Dios para que ese cuerpo no se deteriore? ¿Cómo va a ser Dios? Yo creo que ahí sí hay una evidencia en la naturaleza, que muchas veces la pasamos por alto. ¿Por qué habla de que uno es el cuerpo de las bestias, de las aves, de los peces? ¿Por qué hace referencia a eso? Porque cada uno de esos cuerpos está preparado por Dios para desarrollarse, para soportar las condiciones donde ha sido puesto. Nuestro cuerpo no puede estar metido en el mar. Imagínese usted 6 meses metidos ahí sin salir. No soporta, no está preparado. Yo no sé si usted ha soñado alguna vez con andar volando. No puede vivir en el aire, hermano. Su cuerpo se va a deteriorar. En condiciones extremas de los climas, sea mucho calor o mucho frío, hermano, no. Pero se ha fijado que ahí hay diferentes tipos de animalitos que se adaptan perfectamente. Usted ve la condición, por ejemplo, de los climas extremos como en los polos, polo norte y polo sur. La vez pasada estaba viendo un reportaje de pingüinos, hermano. Mire, y estaba aquel viento con hielo, hermano, que se veía en la imagen, que todo aquello estaba blanco. Y usted ve los animalitos ahí tan tranquilos caminando así. Nítido. Y uno dice, solo imaginarme estar allí, yo ya me frisé. Pero Dios lo capacitó para eso. En la eternidad. Mire, ¿cómo va a ser ese cuerpo? Va a ser adaptado para estar en la presencia maravillosa y santa delante de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos debe confortar? Que Dios sabe lo que hace. Que Dios nos va a levantar con una condición distinta. ¿Para gloria nuestra? No, hermano. Todo lo que Dios hace es para gloria de su nombre. Y aún la victoria sobre la muerte es para gloria ¿de quién? De Dios. Porque nuestra confianza no está puesta en nosotros mismos, está puesta en aquel que se levantó entre los muertos, Cristo Jesús, nuestro Señor. Den un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar en esta tarde. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.